Buenos días, profesor. El día de hoy hablaremos sobre el libro de Introducción a la Psicología Clínica, centrándonos en el capítulo 3, Métodos de investigación en la psicología clínica. El papel de la investigación en la psicología clínica. La investigación ofrece a los psicólogos clínicos una base de conocimientos para entender los fenómenos de intereses, incluyendo la psicopatología, la salud mental, la relación entre factores psicológicos y enfermedad física. La investigación también proporciona un cuerpo de evidencia para guiar la práctica clínica. ¿Y esto qué incluye? Incluye métodos validados empíricamente que evalúan a la gente y a sus problemas, y métodos sustentados empíricamente de prevención y tratamiento. La investigación también ofrece ideas que guían nuevas direcciones y las aplicaciones en el campo de la psicología clínica, incluyendo vínculos entre la psicología clínica y la investigación en otras ciencias conductuales, biológicas y sociales. Diseños de investigación de los psicólogos clínicos. Estos son dos: de caso único, que evalúan a un individuo a la vez, y de gran escala, y de escenarios múltiples, que involucran a cientos, incluso miles de participantes. El proceso de investigación en la psicología clínica. Al igual que las investigaciones realizadas en otras áreas de la psicología y en otras ciencias, esta involucra la revelación de una historia. Comienza con una pregunta que, cuando se plantea de una manera apropiada, puede responderse con un grado aceptable de certidumbre. La búsqueda de respuestas a las preguntas implica de 6 pasos: generación de la hipótesis, selección de medidas de variables clave, selección de un diseño de investigación, selección de una muestra, comprobación de la hipótesis e interpretación y difusión de los resultados. Paso número 1. Generación de la hipótesis. Cualquier pieza de la investigación comienza con una pregunta que necesita una respuesta, como por ejemplo: ¿por qué más mujeres que hombres sufren depresión? ¿Cuál es el papel de la genética humana en el autismo infantil? ¿Qué tan estables son ciertas características de la personalidad, como la extroversión, la sociabilidad, a lo largo de la vida? Estas y muchas preguntas son las que se han planteado miles de psicólogos clínicos y examinado mediante la investigación. Para servir como objetivo de la investigación científica, una pregunta necesita aclararse en una hipótesis. Una hipótesis va más allá de una pregunta, ya que refleja la idea mejor informada del investigador acerca de la respuesta esperada a una pregunta. Además, una hipótesis puede probarse con el fin de determinar si la hipótesis es nula, es decir, que no existe diferencia o relación entre las variables estudiadas. Puede rechazarse con cierto grado de certeza o probabilidad estadística. Además, algunos tipos de investigación descriptiva no pueden enmarcarse en términos de hipótesis. Las hipótesis de investigación pueden surgir al menos de 3 fuentes: observaciones cuidadosas de un caso clínico, o pueden ser varios de ellos, una teoría interesada en la conducta humana o la psicopatología, y algunos resultados de investigaciones previas. Continuando con la exposición, me ha tocado la medición de las variables claves. En este caso, la medición es la clasificación o cuantificación de una variable que se da en un estudio dado. Entonces, en este caso, se podría decir que la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades son de acuerdo a ciertas reglas lógicas. La asignación de estos números o las observaciones que se pueden dar, de modo que estos números sean susceptibles para que llegue a un análisis por medio de manipulaciones y operaciones de acuerdo a ciertas reglas que se da en este ámbito. También se dice que mide un gran número de variables, que es poco práctico porque los participantes a veces en una investigación a menudo no pueden o no quieren colaborar en este cierto tipo de investigación. También involucra la evaluación de las características, en este caso los pensamientos, las emociones, también la conducta y la fisiología de la gente en los ambientes que uno se desenvuelve. También sería la definición de los variables, que va a permitir que esto se conceptualice o establezca su naturaleza en niveles, escalas o alcances, ¿no?, que se da en una relación con la validez y la confiabilidad. En resumen, esto todo refiere que
la cualificación o la cuantificación de una variable en estudio de variables se clasifiquen según la capacidad o nivel que los objetivos puedan medir, ¿no? Ahora hablaremos de los tipos de confiabilidad y validez de la investigación en la psicología clínica. Como primer punto tenemos a la confiabilidad, que dice que es el grado en el cual una variable tiene el mismo valor cuando se mide varias veces. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la medición, que es un valor observado que se puede ver que no coincide con el valor verdadero y siempre se mide con un margen de error. Pues en este caso, cuando dice error, se refiere a que puede ser cualquier variación de la puntuación de un test que no sea asimilable a las variaciones en la magnitud del rasgo que está viendo, que se está haciendo o está viendo evaluado, ¿no? En este caso, se da a entender que cuando mayor sea el error, menos confiables serán los resultados obtenidos en un proceso de medición. Por otro lado, tenemos a la validez, que es el grado en el cual una variable actualmente representa lo que se supone que uno va a representar. Esto trata de medir si en realidad medimos lo que nos proponemos a medir, tratando de medir la validez interna, que en este caso es el grado de confianza que tenemos sobre los resultados. Y por otro lado tenemos a la validez externa, que es la capacidad de extrapolar o traslación de los resultados de un estudio en una población diferente, los cuales estas se clasifican de constructo, en donde quiere decir que el grado de la medición se relaciona con otras mediciones de acuerdo a la teoría y también es aprobada por el análisis factorial. A continuación, yo les hablaré acerca de la selección de un diseño de investigación, el cual está conformado por un conjunto claro de hipótesis y mediciones, donde también el psicólogo clínico está preparado para diseñar un estudio. Además, todos estos diseños pueden ser transversales o longitudinales. La elección de cada diseño depende de la pregunta planteada y de las limitaciones éticas que pueden restringir una investigación. Dentro de esta selección existen 4 tipos de diseño, los cuales son el diseño de caso único, los diseños descriptivos, los diseños correlacionales y los diseños experimentales. Ahora explicaré cada uno de los diseños de investigación a más profundidad. Ahora les hablaré acerca de los diseños de caso único, que son el conjunto de métodos desarrollados en la psicología conductual, el cual sirve para estudiar casos individuales de una manera controlada. Estos diseños de caso originalmente se usaron por estudiar un número pequeño de conductas discretas y en el cual ahora se utilizan para estudiar patrones de conducta cada vez más complejas. Un ejemplo de este diseño propuesto por Luckstein, Alvin y Nixon en 1997 es que usaron el diseño para evaluar los efectos que tendrían un tratamiento conductual que estaba basado en la familia, en una niña con discapacidades graves y con problemas conductuales severos. Este estudio se centró en un programa que buscaba cambiar las conductas autodestructivas, agresivas y lesivas de una niña de 14 años de edad. Ahora les hablaré acerca de los diseños descriptivos, los cuales se utilizan en la psicología clínica con un propósito de informar sobre la prevalencia o incidencia de una característica humana o un problema de investigación. Es utilizada con mayor frecuencia en los estudios epidemiológicos. A principios de la década 1990, el Instituto National of Mental Health apoyó un importante estudio epidemiológico de psicopatología en adultos, el cual fue determinar el grado en que los individuos presentan más de un tipo de psicopatología. Seguimos con los diseños correlacionales, los cuales son utilizados para determinar un grado en que existe una asociación que haya entre 2 o más variables. También pueden calcular, ya sea en un solo momento en el tiempo,
que vendría a ser la investigación transversal, o a lo largo del tiempo, que vendría a ser la investigación longitudinal o prospectiva. También los investigadores se interesan en determinar las asociaciones que hay entre más de dos variables a la vez, los cuales utilizan los diseños de correlación múltiple o regresión múltiple en su investigación. Uno de los métodos más poderosos que se usa en este diseño es las técnicas de modelamiento de ecuaciones estructurales. Un ejemplo de este diseño es que Nolen examinó la correlación entre la ruminación cognitiva y los síntomas de depresión. ¿Qué es la rumiación cognitiva? Significa que hace pensar de una manera repetitiva y pasiva acerca de nuestras propias emociones negativas y además centrarse en los síntomas de incomodidad. Por último, veremos los diseños experimentales, los cuales implican el control o manipulación de una o más variables. Se usan de dos formas principales en la psicología clínica. Primero, realizan diversos experimentos controlados para estudiar la posible relación causal entre dos o más variables. Segundo, utilizan estos diseños en estudios concebidos para evaluar la efectividad de una intervención para prevenir o tratar algún problema. Solo estos diseños pueden usarse para determinar relaciones causales entre las variables. Un ejemplo de diseño experimental puede encontrarse en un estudio sobre la efectividad de dos tratamientos diferentes de la fobia social infantil. Hablamos de selección de muestra, decimos que es la exhibición de un subgrupo de la población. Cuando un subconjunto de elementos que pertenecen al grupo mayor definido por sus características, ciertas definiciones que le pertenecen a un grupo. En este caso, la técnica empleada para la selección de elementos son las unidades de análisis o de investigación que son claramente representativos de la población de un estudio que conformará nuestra muestra y que será utilizada o empleada para hacer inferencias a la población de estudio. Tipos de muestra. En la muestra probabilística y las muestras no probabilísticas. En el primer punto, que es las muestras probabilísticas, dice que la selección es de manera azarosa o de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo y análisis. En las muestras no probabilísticas tenemos que se obtienen atendiendo el criterio del investigador, no es utilizado al azar. ¿Qué quiere decir? Que los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas a las características de la investigación o los propósitos del investigado. Aquí se puede ver que el procedimiento no es de manera mecánica, sino se basa a través de fórmulas de probabilidad, sino que también esto depende de la toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores que desde luego, tienen una muestra ya seleccionada y se obedecen los criterios de evaluación. Al elegir una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio. La proposición de hipótesis es una proposición de afirmación acerca del valor de un parámetro en relación entre parámetros, la forma de una distribución la cual se desea analizar con base a la evidencia de la muestra o el experimento que tenemos que tomar una decisión sobre su validez. Es necesario que primero se considere de manera clara o lo que desea probar y expresarlo de modo verbal. Luego, en términos de medidas estadísticas de la variable bajo el estudio.
La hipótesis nula en este caso es la hipótesis que el procedimiento estadístico somete a prueba de fórmula como supuesto de no diferencia o igualdad para el valor poblacional, como supuesto de no asociar a dos o más variables. Se plantea esperando ser rechazada que los datos de la muestra no lo apoye y que es lo que se somete a la contrastación. Como ejemplo tenemos que los niños que no fueron amamantados por su mamá no muestra una coeficiencia intelectual muy elevado, muy alta. Por otro lado, la hipótesis alterna sirve para contrastar la hipótesis nula, que usualmente se formula como un supuesto de diferencias en las prótesis de trabajo y las que se espera y sea apoyada por los datos del muestro. Por ejemplo, niños que fueron amamantados por su madre en su primer año de vida tienen un coeficiente intelectual mucho más alto de lo normal. Interpretación y difusión de los resultados. Llegamos al paso final en el proceso de la investigación, y este es el colocar en un contexto más amplio el significado o implicaciones de un estudio. El primer paso para la interpretación y difusión de los resultados es el proceso de compartir los resultados de una investigación y someterlas a un dictamen de publicación en una revista profesional, donde los artículos sean revisados por pares. Estas revistas revisadas por pares son importantes porque moldean e influyen en la base científica de la psicología clínica. Los resultados de la investigación deben comunicarse al público, a quienes practican la psicología, a los funcionarios que formulan políticas de la salud mental y asignar dinero para los programas de salud mental. En esta interpretación y difusión de resultados, los investigadores tienen que presentar sus resultados de tal forma que la información pueda usarse para el bien general. Además, los investigadores tienen la obligación de ser muy autocríticos y probar con rigor sus hipótesis para asegurar al público que han sido confirmadas más allá de la duda razonable. Bien, continuando con la explicación, ahora hablaré de cómo se obtiene el apoyo para la investigación. Primero tenemos que los investigadores deben buscar apoyo económico para que ellos puedan financiar los costos de la investigación. Dentro de estos costos de investigación tenemos a los salarios, a los materiales y equipos que se utilizarán dentro de la investigación y a las compensaciones que se darán tras haber realizado la investigación. Los investigadores saben que existen dos fuentes principales de apoyo para poder pedir un apoyo económico, donde tenemos a la National Institute of Health, o también llamada la NIH, a la National Science Foundation, o también llamada la NSF. Ahora, haré un ejemplo de investigación que se hace. Aquí tenemos el caso de una jovencita universitaria llamada Janice, la cual padece del trastorno de pánico. Ella llega al hospital por una emergencia luego de haber sufrido 4 veces este mismo episodio durante el mes anterior. Frente a este caso, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué se sabe acerca del trastorno de pánico? ¿Qué tan prevaleciente es? ¿Cuáles son las causas del trastorno de pánico? Y si puede ser tratado o no. Luego de habernos planteado estas preguntas, nos planteamos investigaciones que nos darán una respuesta a estas preguntas. A través de una investigación epidemiológica sobre el trastorno de pánico, sabremos qué se sabe acerca del trastorno de pánico. A través de una investigación correlacional sobre el trastorno de pánico, podremos saber qué tan prevaleciente es. A través de una investigación experimental del trastorno de pánico, podemos saber cuáles son las causas posibles del trastorno de pánico. Y a través de un tratamiento del trastorno de pánico, podemos saber si es que puede ser tratado o no. Para comenzar con la investigación del ejemplo, primero haremos una investigación epidemiológica sobre el trastorno de pánico. Un estudio nacional de comorbilidad que se hizo en Estados Unidos abarcó una entrevista psiquiátrica de diagnóstico a más de 8.000 adultos, donde se pudo hallar que la tasa del trastorno de pánico durante el ciclo vital
era del 3,4% y que alrededor del 15% de las personas ha sufrido un ataque de pánico en su vida, y que el 3% de la muestra ha sentido un ataque de pánico durante el mes anterior. También se pudo encontrar que las mujeres tienen una probabilidad 2 veces mayor que los hombres de experimentar un ataque de pánico y de desarrollar un trastorno de pánico. Luego de haber obtenido estos datos epidemiológicos, el Estudio Nacional de Comorbilidad nos ha ayudado a definir los tipos de servicio que se necesitan implantar para el tratamiento de los problemas del trastorno. Asimismo, ellos nos orientan a que el trastorno de pánico tiene una prevalencia gradualmente mayor en las mujeres que en los hombres. Ahora bien, como segunda línea de investigación tenemos a la investigación correlacional sobre el trastorno de pánico. En esta investigación se pudieron hallar 3 hallazgos, donde nos dice que el primero es que si los integrantes de la familia sufren de un trastorno de ansiedad o si tienen directamente el trastorno de pánico, la probabilidad de que el usuario o el paciente tenga un trastorno de pánico es aún mayor. Esto se da en las familias de primer grado, como lo son el papá y el hermano. Como segundo hallazgo, tenemos a que si la persona es sensible a la ansiedad, este actúa como un factor de riesgo mucho mayor para el desarrollo próximo del trastorno de pánico. Según 2 investigaciones que se hicieron, encontraron que a mayor sensibilidad a la ansiedad se puede predecir ataques de pánico y el posterior desarrollo del trastorno de pánico. Como tercer hallazgo, en la línea de investigación correlacional, se ha encontrado que fumar es también un factor de riesgo para el inicio posterior del trastorno de pánico. Bert, Cloud y Clay en el año de 1999 examinaron a 4.000 personas, donde pudieron encontrar que el riesgo es muy alto para quienes fumaban en la actualidad, pero que el trastorno de pánico no llevaba a que esta persona fume más. Después de haber hecho las investigaciones epidemiológicas y correlacionales, se plantea una investigación experimental donde se plantea una hipótesis, se hace un experimento y se comprueba si la hipótesis es cierta. Frente a este trastorno de pánico, nos plantearon la siguiente hipótesis: que los usuarios del trastorno de pánico son personas muy sensibles a lo que se denomina unas señales interoceptoras. Es decir, que las sensaciones del interior, en particular las físicas, son para ellos mucho más prevalentes, debido a que el nivel elevado de la sensibilidad a la ansiedad. Los individuos pueden ser propensos a malinterpretar las cosas. Inclusive, los pequeños aumentos en el ritmo cardíaco y las dificultades inferiores en la respiración son para ellos indicadores de un problema físico. Frente a esta hipótesis se planteó un experimento en donde se creó un método en el cual los participantes usaban una máscara para respirar el aire con un alto nivel de dióxido de carbono, que fue más o menos alrededor del 5% del nivel, ligeramente mayor a lo normal que se respira. Luego de haber hecho este experimento con pacientes del trastorno de pánico, pudimos comprobar que los pacientes respondían con niveles aumentados de ansiedad y una tasa de respiración mucho más rápida cuando se les presentaba aire que tuviera mayor porcentaje de CO2 de lo normal. O como también como si tuviera menos oxígeno de lo normal que se... Luego de haberse planteado las investigaciones y de haberse hecho el experimento, se plantea un tratamiento del trastorno de pánico, donde se menciona que existen 2 tratamientos para dicho trastorno. Por un lado tenemos a la terapia conductivo-conductual y por otro tenemos a la terapia de control de pánico. En la terapia conductivo-conductual, muchas investigaciones demuestran que es
una de las terapias más eficaces para poder superar el trastorno de pánico o para poder tener el control sobre los ataques de pánico. Sin embargo, los investigadores se delimitan a demostrar los efectos estadísticos que tiene dicha terapia. Stewart, Treat y Wade, en el año de 2000, encontraron en un seguimiento que hacían a pacientes que el 89% de estos pacientes tratados con la terapia cognitivo-conductual en un centro comunitario de salud estaban libres de los síntomas de pánico. Es por ello que esta terapia es una de las más recomendadas para el trastorno de pánico. Por otro lado, como se menciona, tenemos a la terapia del control de pánico. Este es un tratamiento mucho más conductual, creada por el psicólogo David Bartlett en Boston University. Entonces, podemos concluir que estos hallazgos nos proporcionan evidencia sólida de que existen tratamientos sumamente eficaces para nuestro ejemplo de investigación, que es el caso de Janice, para que ella pueda superar su trastorno. Muchas gracias por su atención, profesor. Eso sería todo por parte del grupo 5. Espero que le haya gustado nuestra explicación acerca de los métodos de investigación en la psicología clínica.